congresista Vilma Andrade. Muchas gracias, gracias, señor presidente, gracias, señoras y señores asambleístas. Lógicamente, un saludo también a los medios de comunicación que están siguiendo este proceso y este importante debate para el Ecuador. Yo quiero empezar señalando que mi intervención va a ser totalmente ajustada realmente al escenario que estamos viviendo en este momento. Voy a tratar de ser lo más absolutamente adecuada y lo más objetiva en el tema. Yo creo que sin duda el sistema monetario que desde el año 2000 asumió el Ecuador en la dolarización, este mecanismo que fue adoptado luego de que nuestra economía venía sufriendo una crisis severa con una devaluación del sucre frente al dólar americano de alrededor del 300%, una inflación anual que superaba el 90%, una contracción en la economía que día a día destruía empleos, expulsaba a compatriotas hacia el exterior, además de un feriado bancario y congelamiento de fondos que se la recibió como herencia. Desde entonces, el Banco Central del Ecuador dejó de cumplir algunas funciones primordiales, como emitir moneda y billetes que permitan tener el control de la denominada masa monetaria y lógicamente tampoco poseer una política monetaria para tomar decisiones cuando así se la requiera. La dolarización por estos años ha sido una suerte de un búnker que nos ha protegido de varios shocks externos. Trajo con el tiempo estabilidad en precios de bienes y servicios y dinero también, aumentó la capacidad de pago, la calidad de vida y permite a las empresas y a familias y al gobierno también planificar con mayor certeza y a largo plazo. A estas alturas, los ecuatorianos conocemos el manejo adecuado de una moneda fuerte como es el dólar, sus ventajas, sus desventajas. Por ello, es fundamental fortalecer este esquema monetario para garantizar su continuidad. Y para eso hay que poner también no solamente medidas que de algunas favorables sí se expresan en la ley, sino también fortalecer este esquema monetario para garantizar también el que se puedan contar, evitar la fuga de dólares hacia el exterior. Y eso es poniendo prioridad, pues, que el consumo nacional. Ese es uno de los temas que todavía no se lo ha abordado de manera global. Tenemos que realizar operaciones financieras que permitan el ingreso de dólares frescos a nuestra economía, también otorgando facilidades al ingreso de divisas por concepto de remesas que envían los migrantes desde el exterior y que éstas puedan ser invertidas en actividades productivas mediante emprendimientos personales, familiares en el Ecuador, creando escenarios y un ambiente favorable para que sea atractiva la llegada de la inversión extranjera, es decir, para que tengamos más dólares, creando entonces negocios generando más riqueza y todas estas medidas deberían permitir introducir más dólares a la masa monetaria y así garantizar la suficiente liquidez en la economía. Sin embargo, en la propuesta a mí me caben dos dudas y dos reflexiones también que las quiero manifestar. En, en la propuesta se elimina el artículo 15 que determina las facultades macroeconómicas. La eliminación del artículo número 15 retira la capacidad del Estado de regular y poner límites a las divisas en las entidades financieras que pueden tener en el exterior. Esta eliminación permite a las instituciones financieras conservar divisas fuera del país sin restricción. Pero este artículo, que para mí lo voy a pasar a describir, es el que realmente tiene que llamarnos a la reflexión. Y pido a la comisión, a los miembros de la Comisión de Régimen Económico que consideren esta observación que la hago puntualmente. La eliminación del artículo 142 de políticas de comercio exterior. Al eliminar este artículo,
se retira también la capacidad del Estado de establecer metas de ingreso neto de divisas no petroleras para las empresas exportadoras. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos percibidos por las empresas eh, exportadoras no petroleras puedan mantener sus excedentes todo fuera del país sin ninguna restricción. Esto, miren, compañeros y colegas asambleístas, si eliminamos estos artículos, quita al Estado una herramienta útil para conservar y, de ser el caso, traer a la economía interna recursos de empresas, de instituciones nacionales que tienen en el extranjero en situaciones extraordinarias como las actuales, cuando es necesario estimular la economía mediante la inversión en el territorio nacional. Estas herramientas son necesarias y por eso es importante más bien que se generen incentivos para que las empresas exportadoras que tienen estos excedentes puedan reinvertir en el país. Esa sería una de las políticas absolutamente indispensables. De hecho, me preocupa el tema de la sustitución del artículo 190 en lo que respecta a la solvencia y patrimonio técnico, que obliga a las entidades financieras, a las de la economía popular y solidaria, a tener un nivel de suficiencia patrimonial igual que se los requiere a la banca privada, es decir, no menor al 9%. Si bien estas entidades tienen que ser miradas de cerca y absolutamente controladas, por supuesto, porque ahí también está el ahorro de grandes porcentajes de ecuatorianos. Pero el eliminar el artículo 459 en lo que se refiere a legislación aplicable, las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales o cajas de ahorro, dejan de estar regidas bajo la ley como ahora de economía popular y solidaria y pierden esa calidad de sujetos de acompañamiento, no de control. Esto es importante. Las mismas condiciones y criterios y reglas de los bancos privados a las cooperativas de la economía popular y solidaria. Al hacerlo, realmente se pone en riesgo quizás el 90% del sistema cooperativo, que está compuesto por alrededor de 420 entidades. Las aproximadamente 380 entidades desaparecerían, y estas que son las más pequeñas, que usualmente penetran en el territorio con menores restricciones y enfocados al sector productivo y emprendimiento. Aquí tenemos que tener claro que no es que si se eliminan esas posibilidades, estamos llevando quizás a quienes han sido sujetos o piden estos créditos a que después se sometan al chulco, como ocurre desgraciadamente en varios sectores. También la disposición transitoria 55ª obliga a las entidades del sector financiero, popular y solidario a adaptar sus estatutos sociales de acuerdo a los mismos criterios de la banca privada. Aquí, por favor, un llamado de reflexión. Sí se deben generar estándares distintos. No están en la misma condición y, lógicamente, si seguimos y en el planteamiento está realizado de esta manera, estamos obligando realmente a todas las empresas, a las entidades financieras de economía popular y solidaria a modificar no solamente sus estatutos sociales de acuerdo a lo que a la banca privada, sino que estas regulaciones solamente podrían ser cumplidas por los segmentos más grandes, es decir, uno con activos mayores a 80 millones. Eso es lo que quiero llamar a la reflexión. Sin embargo, sí reconozco en la propuesta, por supuesto, el que los dineros de la seguridad social, los dineros que son de los gobiernos autónomos descentralizados, los dineros que en definitiva tienen que ser preservados por el Banco Central, no puedan ser utilizados de ninguna manera y con cualquier excusa. En ese sentido, yo estoy de acuerdo y además hay temas muy interesantes que la propuesta tiene. Se elimina la propuesta de que el Banco Central deba pagar un interés a los bancos privados por los depósitos de estos correspondientes al encaje bancario. El Banco Central no es un banco convencional y el encaje bancario no es un depósito convencional.
Por tanto, estos fondos custodiados por el Banco Central no deberán producir rendimiento a favor de la banca privada. Esto en la nueva propuesta corrige una iniciativa sesgada a favor de la banca privada. Yo aplaudo que efectivamente ese cambio se haya hecho. Igualmente que el artículo 10, que modifique el artículo 6 del libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, mientras la versión anterior establecía simplemente que los organismos con capacidad regulatoria, normativa o de control deberán observar los estándares técnicos internacionales. La versión actualizada añade con respeto a la normativa consagrada constitucionalmente. La Constitución de la República establece una jerarquía normativa donde los tratados y normas internacionales se encuentran por debajo de la Constitución. El cambio que se ha realizado ya en la propuesta corrige esta parte con vicios de inconstitucionalidad que la tenía inicialmente. También es importante decir que el artículo 1, que sustituye el artículo 14 en lo que se refiere a las funciones del libro del Código Orgánico Monetario Financiero, mientras en la versión anterior establecía que la Junta de Política y Regulación Financiera podrá requerir información solamente de las entidades del sistema financiero nacional de valores y de seguros. La versión actualizada añade los servicios de atención integral de salud prepagada. Esto se encontraba ausente en el código también. Esta inclusión de los servicios de atención integral a la salud prepagada permite la regulación de un ámbito con lógica de aseguramiento ausente de la forma explícita en la norma. La nueva propuesta abarca los ámbitos pertinentes para la regulación de la Junta. Sin embargo, yo sí debo dejar sentado que si bien en el artículo 120 de la Constitución establece claramente las facultades de la Asamblea Nacional de designar y posesionar a los miembros de las juntas de regulación financiera y monetaria respectivamente, en las disposiciones reformatorias que se hacen a través de esta propuesta a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se incluye dentro de las facultades a la Asamblea Nacional la designación de los miembros de las dos juntas. Con esta reforma, de alguna forma, se subsana la posible inconstitucionalidad que existía al incluir como facultad a la Asamblea el designar los miembros de las dos juntas, en razón que el artículo 120, reitero, de la Constitución, dice, tendrá las siguientes atribuciones a más de las que se designen en la ley. Y aquí creo que hay que destacar ese sentido, porque las que se designen en la ley, al haberse hecho este cambio, es decir, la propia Constitución delega a la ley la inclusión de más atribuciones, y eso me parece absolutamente adecuado. Igualmente, esto pasa también por el tema de la remoción de los miembros, que ya queda también el procedimiento. Sin embargo, aunque esta nueva propuesta mantiene algunos temas que tienen que ser resueltos, sobre todo en lo que se refiere a inconstitucionalidades, yo debo destacar realmente que debemos nosotros como Asamblea Nacional, por supuesto, proteger y fortalecer la dolarización. Yo dejo establecido nada más, señor presidente, esta preocupación que ha sido establecida en la eliminación de los dos artículos pertinentes, el artículo 15 y el artículo 142, sobre todo referido a que puedan tener los exportadores la posibilidad de tener todos sus recursos, los excedentes no petroleros de sus exportaciones fuera del país. Eso es más bien no fortalecer a la dolarización. Y creo que hay que ir más bien a buscar estos conceptos que queden absolutamente claros y lógicamente en la propuesta general de lo que significa el fortalecimiento de la dolarización. Todos tenemos que estar absolutamente firmes y yo espero que estas observaciones que les he realizado puntualmente corrijan para el segundo debate y de esa manera poder pues apoyar esta propuesta que ha sido presentada y denominada Ley de Fortalecimiento de la Dolarización. Muchas gracias, señores y señoras asambleístas, por su atención y a todos los medios que nos siguen, igualmente a usted, señor presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias.